Gracias, mil gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí tenemos al ingeniero Gilberto Reynoso, considerado uno de los hombres que más sabe de agua en la República Dominicana. Le ha hecho un mapeo inclusive de los recursos hídricos del país. Y ahora le ha tocado coordinar la Mesa del Agua, que fue la gestora del pacto que se firmó ayer en Palacio Nacional, el Pacto por el Agua. Gilberto, dos preguntas al mismo tiempo. ¿En qué consiste el pacto y quiénes lo firmaron? El pacto está estructurado y consiste en lo siguiente. La situación del agua en República Dominicana es una situación que se agudiza con el paso del tiempo. Se agudiza por los términos de cómo camina el clima mundial y cómo camina en este territorio pequeño, donde cualquier cambio en las precipitaciones o en la evaporación se deja sentir de manera directa. Entonces, en ese sentido, aunque tenemos una precipitación promedio bastante elevada, de 1.500 milímetros en promedio anual, pero así somos el segundo país del mundo en valores de evaporación. Entonces, que son los dos elementos componentes del ciclo, ¿no? Puede llover hoy y en 72 horas, producto del proceso de evaporación, de esa lluvia nos queda menos del 30% aprovechable. Wow, ¿y a qué se debe eso? A la evaporación. Sí, la evaporación, ¿a qué se debe? A que tengamos ese nivel, dice segundo. La evaporación es un producto de los efectos de la radiación solar sobre un territorio. Es la que promueve la dinámica de cambio del agua, de la evaporación, que se evapore. Pero no tiene mucho eso que ver con la desaparición o el agotamiento de las capas bocosas. Claro, esos son uno de los elementos que inciden directamente en ese proceso, en el ciclo hidrológico. Entonces, producto de todo esto, ¿no? Se nos ha ido agudizando, se nos han ido agotando los recursos potenciales de aprovechamiento de agua en todo el territorio nacional. Eso por un lado, sí, la alteración del ciclo hidrológico producto de la alteración del cambio climático. Por otro lado, hemos acumulado a través del tiempo para decirlo así de manera directa, una agresión contra nuestro cuerpo de agua. Y tu caso, tú lo conoces mejor que yo, el caso del río Jaina. Altamente contaminado, porque hemos convertido a todos los ríos dominicanos en una especie de vertedero. Una cloaca. Una cloaca. Ahí tiramos todo. Sí. Y entonces alteramos la calidad del agua que circula en los ríos. Y tenemos ríos, el Jaina, el Isabela, el Iguamo, el Soco, el Yaque del Norte, el Yuna, cualquier río dominicano. Uno lo ve con agua, pero sin capacidad de que se pueda aprovechar por el deterioro de su calidad. Entonces, todos estos elementos, la alteración de las capas bocosas en las cuencas altas donde la lluvia generan los caudales que finalmente van a los ríos. Y que pueden contrarrestar la evaporación. Y que contrarresta o mantiene el equilibrio entre lo que llueve y lo que se evapora. Entonces todo esto viene a crearnos una situación que si no le ponemos atención en este momento, son las generaciones nuestras, las próximas generaciones, pero no estamos hablando de generaciones de 50 o 100 años, estamos hablando de pasado mañana en términos de humanos, ¿no? En términos exactamente. Si no garantizamos agua con calidad, cantidad y oportunidad, posiblemente tengamos problemas fuertes, graves en todo el territorio nacional. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, en ese sentido, de ahí nace un pacto dominicano por el agua, que todos y todas los dominicanos actuemos a favor de proteger, comenzando arriba, proteger las cuencas, proteger los ríos, no abusar de la fuente de agua vertiendo desperdicio en ella, ahorrando agua,
para todos los usos. En agricultura, que es el mayor consumidor de agua del territorio nacional, el 80% del agua dominicana se dedica a la producción de alimentos. Claro, producción de alimentos que es básico, pero no quiere decir que consumamos esos elevados porcentajes de agua, esos volúmenes tan altos para producir. Es un exceso. Un exceso. Inundamos La producción de arroz, utilizamos un exceso de agua. Y todo esto, entonces, nos está creando una situación que tenemos que hacerle frente. Y ese es uno de los retos, ¿no? El resultado de una convocatoria que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, en junio del año 2021, hizo un llamado a la sociedad dominicana, a partidos políticos, universidades, medios de comunicación, a la sociedad en su conjunto, para que todos actuemos en un pacto nacional, dominicano o nacional por el agua. Y eso fue lo que ayer concluimos, luego de 7 meses de trabajo arduo en todo el territorio nacional. Y además de las instituciones gubernamentales, ¿quiénes firmaron el pacto? Ayer firmamos, partidos políticos asistieron, creo que 22. Son garantes firmantes del pacto. Estuvo las academias, tuvimos 14 universidades. ¿Que lo firmaron? Que lo firmaron. Tuvieron los movimientos, parte del movimiento ambiental, no voy a decir 100%, pero lo más decidido y definido en términos a la protección o trabajar por la protección de recursos estuvieron presentes. ¿Cómo cuáles? ¿La Academia de Ciencias asistió? La Academia de Ciencias existió un movimiento que funciona en Santiago, otro en La Vega, otro en Monseñor Noel. Pero el de Santiago no fue la Sociedad Ecológica de Santiago. Sí, y APEDI. ¿Firmaron? Sí, firmaron, son garantes del pacto. Una asistencia muy buena, tuvimos alrededor de 90 firmantes y unos 175 invitados como testigos de lo que hacíamos ayer. Importante. El pacto está planteado para desde 2021 hasta 2036. 2036. Es ambicioso. ¿Y de cuánto se habla en inversión? Hicimos un estimado de alrededor de unos 8.800 millones de dólares, distribuidos en los diferentes sectores, por ejemplo. Ahora el país está abocado a la elaboración del presupuesto para el año próximo. Las instituciones que trabajan en medio ambiente se manejan con cheque. El Ministerio de Medio Ambiente, la gente no lo sabe, que ahí no hay cuarto, que ahí lo que hay muchos problemas, muchas necesidades y falta dinero para nombrar más guardaparques, para asistir más en la vigilancia y también en la acción cuando hay destrucción o hay realidad. Hay algunas ideas, hay algunos indicadores que nos digan, vamos a aumentar la inversión estatal en la protección, en la conservación. Mira, hace apenas creo que un mes y algo, el presidente de la República lanzó un programa de protección a través de la reforestación de cuencas, a través del Ministerio de Medio Ambiente. Un programa muy ambicioso para trabajar en todas las cuencas de las 6 regiones hidrográficas del país. Proteger, si no protegemos la cobertura vegetal, no es que nos llueva o que haga llover más, sino que la lluvia que se provoca dentro de la cuenca proteja, que no haya erosión, que el agua se infiltre y que vaya de manera. Pero ese programa, a los ríos. Yo lo vi, es más, se anunció en Villa Altagracia. Yo tuve el privilegio de estar en el acto de lanzamiento. Hasta me dejaron hablar, me pusieron a hablar. Y fue presidente. Pero yo tengo dudas con relación a este tipo de programas, Gilberto, porque la reforestación son procesos largos y costosos. Eso no diga que tú vienes, como yo vi a una amiga, como una amiga que me mandó una fotografía, aquí estoy sembrando, con un sombrero de la ciudad que la llevaron al campo a sembrar. Esa matita, si no se cuida, si no se protege, no crece, ni prende. Estamos de acuerdo. Entonces, eso requiere un esfuerzo
más sostenido. Sí, en ese sentido el Ministerio de Ambiente está estructurando el programa, ¿no? Está primero identificando los tipos de plantas que se van a hacer, a sembrar, los semilleros, estableciendo semilleros en las diferentes cuencas, contratando el personal precisamente para dar respuesta a eso que tú dices, sembrar y ver crecer. Para ver crecer, primero hay que sembrar, pero después hay que darle seguimiento. El otro tema, un arbolito es como un niño. Claro. Tierno. Claro, y todo el que sabe, bueno, y usted sabe de eso. Pero el otro tema es, Gilberto, es que se sigue deforestando. Y hay que hacer una aclaración importante. Los mayores depredadores hoy en día no son los conuqueros, aunque siguen existiendo los conuqueros. Ha habido un proceso migratorio increíble de la gente que baja de la montaña allá para el llano. Quienes están subiendo a las áreas de montaña es personas que ya tienen recursos, que generalmente tienen una casa en la ciudad y quieren tener una en el campo. Y entre más cerca del río la tienen, mejor. O entre más tupida la montaña, mejor. Pero deforestan. Depositan entonces los acuíferos, todos los desechos hogareños, ¿verdad? Sí, sanitarios, allí. Y contribuyen a lo que decía que los ríos están convirtiendo en cloacas. Sí. ¿Es o no? Mira, es una situación real, existente. Y se ha identificado en alguna cuenca, yo recuerdo un caso de la cuenca del río Guayubín, donde un señor funcionario en ese momento, miembro del Congreso, creo que era senador de la provincia, de la propia provincia de Santiago Rodríguez, era el principal deforestador. Tenía una maderera, hacía muebles y todo, y todos los pinos de la cuenca del Guayubín terminaban en el aserradero de él, siendo autoridad, siendo la máxima autoridad de la provincia. Ese tipo de cosas se han venido corrigiendo. Es un problema fuerte, casi endémico como la caoba nuestra. Pero enfrentar a ese problema no es tarea fácil, porque hay gente que financia campañas, y toma tiempo. Apoyas a las autoridades locales, gente honorable. El Ministerio de Ambiente está haciendo un esfuerzo extraordinario en ese sentido. En ese sentido y en la protección de los ríos. Sí. ¿Y cuál va a ser el rol de la mesa en la continuidad? Porque el pacto apenas inicia. Sí. Hay responsabilidades administrativas en este marco. La función nuestra como director del Gabinete del Agua, se llama Gabinete del Agua, es coordinar todas las instituciones del sector agua. Y en este caso los programas específicos que han surgido en agua potable, en saneamiento, protección de ríos, conservación de cuencas, mejoramiento de la aplicación del agua en los sistemas de riego. El gabinete tiene la función de coordinar esas acciones, discutir, enderezar, buscarle las soluciones más factibles a los emprendimientos en ese sentido. Yo quiero insistir en la inversión porque veía en la nota precisamente que ponían a circular a propósito de la firma del pacto anoche, que para el 2022 se hizo una inversión de 2.5 en comparación, 2.5 veces en comparación con lo que se había invertido de 2016 a 2019. ¿Cuál es la proyección de inversión para 2024, si ya se tiene ese dato? Sí, ya tenemos elaborado ya los presupuestos de las diferentes instituciones en agua potable. Se multiplican por 4 o 5 los presupuestos en relación al año anterior, porque agua potable es uno de los servicios que debe ponérsele mayor atención, porque el agua potable da directamente a la salud de la gente, ¿no? Sí. Si la gente no consume agua de buena calidad y a tiempo, posiblemente va a terminar. Pero no hay agua de buena calidad si la fuente no hay de buena calidad ni en cantidades suficientes. Exactamente. Si la fuente es una combinación de muchas cosas. Yo he tenido la oportunidad de ver situaciones como la de Villa Altagracia. Hay dos cosas. Se hizo un acueducto en el último mandato de Balaguer
en Villa Altagracia. Y la fuente de agua que se tomó fue la Isabela. No se hicieron los estudios, aunque se decían que sí, que se habían hecho, con relación al comportamiento del caudal. Y se hizo la obra, se invirtió un dineral y al final no había agua para suministrar a la gente. O sea, no bastaba invertir en el asunto. Y a los que están en INAPA siempre les encanta construir la obra física. Y el tema de las cuencas. Y lo otro es ahora en la sequía. Yo me estuve movilizando y vi, por ejemplo, el acueducto Duey, la fuente de agua, Duey Jaina, estaba seca. Todo eso se revertía y que no llegaba agua a la capital, a una parte de la capital, sobre todo los sectores que dependían de esto. Las cuencas, tú miras para allá, la montaña pelada y pastoreo de ganado, en una zona que se supone que tiene que no debe pasar eso. Entonces, ok, hay que invertir en acueductos, pero hay que invertir más en la protección de esas cuencas. Y los proyectos de protección de esas cuencas casi siempre están dependiendo de un financiamiento internacional. Bueno, por eso precisamente el lanzamiento de este plan, que es un plan de reforestación a nivel nacional, porque como tú bien dices, señala, no hacemos nada con obras en la parte baja, cuando en la parte de arriba no hay condiciones de cobertura bocosa para garantizar que lo que llueva se convierta en infiltración. Eso estamos claros, y como respuesta a esto está ese plan nacional. ¿Qué están trabajando? Están trabajando en la estructuración, precisamente para que no suceda lo que ha sucedido una vez. Recuerdo que hubo un plan también de reforestación. Ha habido muchísimos planes. Pero los resultados no. Pero hubo un fracaso total, pero ¿no? hay uno que no fue tan fracaso. Gilberto tenía su cuestionamiento. El plan Quisqueya Verde, que lo diseñó Jaime David. Bueno, con Jaime David, hay que reconocerle a Jaime David, nuestro amigo Jaime David. Sí. Ese plan funcionó. Después lo cambiaron. Sí. Había un componente malo en ese plan. Y es que las especies que se usaron no siempre eran las mejores. Yeah. En algunos lugares se sembró caoba. Y Padre Las Casas, por ejemplo, es un buen ejemplo de que se puede reforestar con árboles nativos. Sí. Pero en otros lugares hubo siembra de árboles, de especies que son destructoras de las especies nativas. Y ese es un problema. Bueno, la caña se puso de moda en el país y se han convertido en plagas. Sí. Eso es lo que precisamente están haciendo ahora en el Ministerio de Ambiente, seleccionando las especies que se adapten y que no compitan con las especies nativas. Pero ¿y por qué en Dominicana? Dominicana que tiene más de 6.000 especies. Tal vez la gente no entendería esto, la importancia de eso. 6.000 especies más de lo que tiene el continente europeo junto. Más especies que lo que tiene Europa completo. Y más de lo que tiene Estados Unidos, que es una cosa inmensa en términos de territorio. Y nosotros entonces traemos árboles de fuera para sembrarlo aquí. Sí. Como pasó con el NIN. Con el NIN. Con la misma acacia. El NIN famoso, ¿no? Que con un caso... Sí, de que eso era la panacea. De ecología. Sí. Íbamos de ecología extrema. Sí. Pues abundando un poco más sobre el pacto que se firmó ayer, tenemos definido a nivel de definición, ¿no? Ahora vienen los proyectos, o sea, las fases de los proyectos, hay que estudiar, hay que definir todo eso. Por ejemplo, las presas, ayer comentábamos en la firma del Pacto Dominicano por el Agua, situaciones que se dan en 2 de las 6 regiones hidrográficas del país, en el este, contando el este desde el río Iguamo a la entrada de San Pedro Macorís hasta Nisibón. Tú no encuentras una presa, una obra en el Chabón, en el Zanate, en el Duey, en ninguno de los ríos. ¿Qué quiere decir esto? No hay donde retener la lluvia que se produce. Y entonces llueve en Higüey, pero mañana no tienen agua porque no hay donde retener el agua del río Duey, por ejemplo, o del Zanate. Y lo mismo pasa en la región hidrográfica del Atlántico. Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná. No hay obra de regulación, ninguno de los ríos, ni en el Yásica,
ni en el Boba, ni ninguno de los ríos. Entonces ese es uno de los componentes importantes. O sea, hacer más presa. Hacer más presa. Apenas estamos regulando un 11% de los escurrimientos de los ríos dominicanos. Ya. Y las aguas entonces se pierden. Y las aguas se pierden cuando tú no tienes donde retener. Van al mar si antes de besar la tierra. Si antes de besar la tierra y antes de convertirse en un elemento de producción. De producción. O de y hasta de servicio abastecimiento para el consumo al humano. servicio de la comunidad. En muchos casos. Ese es uno de los... Pero también tenemos otros ríos, cuencas hidrográficas sobreexplotadas. Porque tú tienes aquí en la cordillera central, Valdesia, Duey, Aguacate, el contraembalse de Varía, de la Varía. Son 4 intervenciones en una misma cuenca. En una misma cuenca que es relativamente corta esa cuenca. Bastante corta. Y tenemos también el caso de Tavera. Bueno, una de las cuencas más no explotada, para no en términos de explotar, que la gente entienda como explotar, que la estamos estrangulando, de mayor uso de los recursos es la cuenca del Yaque del Norte. Sí. En términos de un indicador que se llama presión hídrica, que es la relación entre lo que tengo y lo que uso. La cuenca del Yaque del Norte tiene un indicador que anda alrededor de los 80%, cuando eso debe estar debajo del 40%. Es decir, lo que estoy utilizando es mayor a lo que debo. Es lo que tenemos. Entonces tenemos el Yaque del Norte bajo una situación bien difícil. El yaque incluye el yaque, incluye el Bao. No, toda la cuenca. Toda la cuenca. Bao, Mao, Amina, Guayubín, toda la cuenca del Yaque del Norte. Ok. Igualmente tenemos casos, pues, Cibao Central, la cuenca del Yuna, que ya tiene una presión muy fuerte, y el Yaque del Sur. Pero el Yuna acumula, la mayoría de las aguas del Yuna se acumulan en Atillo. En Atillo. Y Atillo, ese embalse, está subutilizado. Sí, es un embalse grande, de uno de los... Bastante grande, el más grande del país. El más grande del país. Bueno, ya Sabanayegua ¿le lleva? Lo lleva un poco después del recrecimiento de Sabanayegua, pero Atillo es bastante grande. Sin embargo, y ahí entra de nuevo el plan, tú te vas a los pueblos que están a la orilla del Yuna, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, La Vega, Duarte, y no tiene garantía de agua potable, de agua permanente. De agua permanente. ¿Pero ¿y qué pasa con eso? ¿No había planes? Porque no ha habido planes, los gobiernos anteriores no se han preocupado por el suministro de agua a la población, garantizar agua. Sí, a la población. ¿Qué garantizar Pero salud? Eso es increíble, que Cotuí no tenga agua suficiente. A la orilla del Yuna. No, y con ese embalse ahí, hermano. Porque Monseñor Noel tiene un acueducto pequeño porque lo hizo la Falcon Bridge. Ahora, ya en este plan, INAPA va a intervenir. Ya es más, está interviniendo algunas de los pueblos de la provincia, pero va a desarrollar un plan agresivo de agua potable en la cuenca del Yuna. Y así lo van a hacer para todos los... Hay, Gilberto, un cuestionamiento al pacto y a la política del agua del actual gobierno, y es que grupos ecologistas, ambientalistas, tienen mucho miedo, creen que caminamos hacia la privatización de las aguas. ¿Qué dice Gilberto Reynoso? Mira, eso y todos los amigos ambientalistas, que somos amigos y hemos trabajado de mano con ellos. ¿Han marchado juntos? Ese documento del Pacto Dominicano por el Agua es parido con los trabajos arduos de la Comisión Ambiental y los ambientalistas, de todo. Ahí no hay una coma en ese documento que no haya sido revisado y discutido y aprobado por ellos. Siempre habrán gente que opina. En este caso del Pacto del Agua, hubo un rumor con un acuerdo que firmó el gobierno dominicano con una empresa que se llama Mecoró, que es la responsable, la israelí, que es la responsable de llevar el agua de cruzar a Palestina hasta Israel. Entonces dice que eso es privatizar el agua. No, es un estudio. Los estudios no se privatizan. Yo busco la fuente
Si Adalberto Grullón es el que tiene la capacidad para hacerme el diseño de la obra tal, eso no quiere decir privatizar, siempre que se dé a través de los medios transparentes. No es servicio. Mecoró no viene aquí a distribuir agua ni a vender agua. Viene a hacer un estudio, un diseño para aprovechar y un plan maestro de aprovechamiento de las aguas en función de la necesidad de la fuente. Lo que pasa es también que la gente tiene, hay antecedentes. Yo recuerdo la Unión Fenosa, que fue una empresa que vino aquí a asesorar al Estado, recomendada por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en materia energética. Y después terminó concursando y siendo beneficiada con contratas para producir, vender energía y administrar la energía. Pero en este caso no es. Inclusive, uno de los compromisos, de los 28 compromisos que tiene el pacto, uno específicamente, es no a la privatización de recursos. Un segundo compromiso que crea una especie de garantía es construir o constituir un grupo de veedores integrado por los ambientalistas, los medios de comunicación, las universidades, los partidos políticos. Se vio el observatorio. Que se saque por decreto del Poder Ejecutivo. Gilberto, con permiso, tenemos que cumplir con una pausa sagrados de los comerciales. Así que una pausa y volvemos inmediatamente con Gilberto Reynoso, el coordinador del Gabinete del Agua. Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Hemos estado conversando en esta entrevista en primer plano a la que damos seguimiento, precisamente con quien tiene bajo su responsabilidad pues coordinar esa mesa, ese gabinete de agua de República Dominicana, Gilberto Reynoso. Antes de irnos a la pausa, Gilberto, hablábamos de esos 38 puntos que tiene el pacto precisamente que fue rubricado ayer. 38 compromisos. ¿Cómo van ese proceso a materializarse? Porque hemos visto muchos espacios de articulación y de coordinación que se anuncian con rimbombancia, pero que luego en la parte operativa pues se desgastan algunos, se llegan a pocas medidas. ¿Cuál es la mecánica que ustedes tienen para operar? Comentábamos en punto anterior la creación del grupo de veedores para que los 38 compromisos que están establecidos ahí se cumplan. Esos 38 compromisos van desde la construcción de obras de regulación, almacenamiento, mejoramiento de los sistemas de riego, conservación de la cuenca, protección de ríos, un elemento esencial que está contemplado en el Pacto del Agua y que constituye para mí, en lo personal, el desafío más grande que tenemos como país en materia de salubridad de salud, son las aguas residuales. Apenas tratamos entre alrededor de un 9% de las aguas residuales que se generan en los hogares dominicanos. ¿Qué significa eso? Que un 90% está retornando a los ecosistemas. En el caso del Distrito Nacional, los pozos, las aguas residuales que salen de nuestros hogares o van al Mar Caribe en el Malecón, a los Amas, a tu río Jaina, no te metas en eso porque o lo infiltramos en el subsuelo. Cuando hablaste de que Boca Chica tenía problemas. Pero fíjate el resultado hoy. Hoy se está ya licitando y se va a construir el alcantarillado y la planta de tratamiento de Boca Chica. Porque nosotros nos acostumbramos a decirle las cosas como son. No podemos ocultar la realidad. Y a esta altura de juego no se puede mentir. Y a esta altura de juego no se puede. ¿Cómo yo miento a esta edad? Pero tocó Gilberto el tema de Jaina. Jaina es una cuenca sumamente importante para los habitantes de la capital. Porque allí nace el río Jaina, el Isabela, el Duey, Mana, Isa. Y hay 3 sistemas de agua que suplen a la capital de ese río. Sin embargo, yo no recuerdo cuándo se ha hecho alguna intervención de protección de allí, porque lo que está ocurriendo en las últimas décadas, no un día,
es que se sigue destruyendo las capas boscosas donde nacen esos ríos, se sigue interviniendo humanamente, construyendo vivienda, carretera, con equipo del Estado inclusive. Porque hay alguien que compra un pedazo de loma, de montaña, se mete ahí abajo y tiene capacidad para hacer una carretera que la lleve allá. Y no pone el dinero suyo. Se le ingenia con el Estado para lograr esas cosas. Y eso yo lo he visto en esa cuenca entera, donde hay 3 áreas protegidas que se protegen muy poco, como la Humeadora, el Parque Nacional de Humeadora, o los Siete Picos, o Novillero. Gilberto, pero yo no veo que lo hayan incluido como una prioridad. Sí, está dentro del plan de protección general que tiene el Ministerio de Ambiente. Está en la cuenca del Jaina. El ministro ha estado interesado. Sí, ha ido 3 veces. Sí. Eso yo tengo que reconocer. Eso lo tienen, eso está dentro del plan, porque como usted decía, el plan lo están estructurando ahora ya en su composición, al personal, donde consiguen las especies que van a... Pero hay un plan con 5 ríos, de los más importantes del país. No se incluyó a Jaina como uno de los más importantes. Se está desarrollando con fondos internacionales. El plan de donde está el Yuna, el Osama. Sí. Es posible que viendo el Osama, quizá el Osama como un... La gente lo ve aquí, porque la Isabela se mete a los Osama. Exactamente, claro, Isabela... Y anda a ver cómo está Maranchita para que tú veas lo que está pasando ahí. Pero yo te garantizo que la cuenca del Jaina se va a trabajar, porque aquel famoso proyecto, tú recuerdas, y lo hemos discutido bastante tiempo, de la presa de Jaina, cuando el gobierno de Salvador y aquella disputa entre Atuey, Jacobo Magluta y tanto, y que prácticamente se separó, y ellos los oponentes tenían razón, era una presa grande, que la cola llegaba a la autopista Duarte, ahí en el 40, invadía mucho terreno, pero el Jaina como río tiene un caudal que anda alrededor de los 5 metros cúbicos por segundo. Es una fuente valiosa de agua, no tan solo para Villa Altagracia, sino para fuente alternativa a la capital. Y entonces estamos reevaluando la presa de Jaina, no con la dimensión aquella de un volumen muy grande, pero un volumen más pequeño, y eso amerita entonces la protección de la cuenca del Jaina. Pero que independientemente de que se haga o no la presa, Gilberto, Jaina es sumamente importante, porque tú tienes entonces lo que yo decía. Es que en la actualidad da un servicio. Da un servicio. Ahí hay 2 acueductos importantísimos. El de Duey, Jaina, que abastece una gran parte de la capital. E Isamana, que también desembocan en el Jaina. Y no se está haciendo... Lo que está pasando es que sigue entrando gente. Bueno, tú sabes la dinámica, Jaina, cerca del Gran Santo Domingo, la dinámica de movimiento de gente, claro, es difícil de tener. Bueno, acabó el tiempo. Gilberto, caramba. Pero qué bueno saber que esto que ha sido el clamor y que es una necesidad, porque además en términos medioambientales y en términos de proyección futura y de un futuro no lejano, sino cercano, el agua es ese bien vital por el cual la humanidad tiene la posibilidad de moverse y de desarrollarse, y sin ella no sería posible. Ayer yo puse una frase que es bíblica con el agua, en el acto de ayer, diciendo que el futuro del agua no se predice, el futuro del agua se construye. Si entre todos, dominicanos y dominicanas, gobierno, partidos políticos, todo el mundo, no construimos el futuro del agua, las futuras generaciones no nos lo agradecerán. Y hasta la presente estamos sufriendo por la escasez de agua. Damas y caballeros, muchísimas gracias por la participación. Mañana es día de la restauración de la República. Mañana el presidente de la República hablará desde Pedernales y nosotros aquí tendremos un interesante panel para tempranito
para pasar balance a los 3 años de este gobierno y predecir más o menos lo que ocurrirá en el próximo año, que sería el 4º año del actual gobierno. Así que no se lo pierdan mañana, y la invitación está hecha para que nos acompañen. Gracias y será hasta este miércoles.